Prendan sus cámaras, por favor. Prendan, por favor, sus cámaras. Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a ver lo que es la formación de compuestos, lo que tiene que ver con lo que son compuestos ternarios, compuestos cuaternarios y dos funciones inorgánicas binarias. Entonces, vamos hoy día a tratar primero de que ustedes entiendan qué es en sí estos compuestos ternarios, estos compuestos cuaternarios, y hacer ejercicios con funciones binarias como son óxido básico y el óxido ácido. Entonces, para lo cual previamente les había dicho eh, que es importante eh, el hecho de la participación de ustedes. ¿Me pueden escuchar ahora, fuerte y claro? Sí, profesor. Carlos, ¿sí me escuchas? Melanie, Julia, ¿me escucha ya? Génesis, ¿puede prender su cámara, por favor? Bien, entonces vamos a ver en primer lugar lo que es en sí eh, los compuestos ternarios y cuaternarios, que no es más que la unión de tres elementos, esos serían los ternarios, y los cuaternarios serían la unión de cuatro elementos. Entonces vamos a verlo de una manera mucho más esquemática como para que ustedes vayan entendiendo. Es importante que si en algún momento ustedes no comprenden, entonces ustedes ya saben que pueden alzar la mano y así ustedes van a salir de dudas. ¿Entendido? Ya. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar a compartir eh, lo que tenemos hoy día preparado.
Ok, Julia, no hay problema. Bien, hoy día vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a ver esto de una manera más participativa y vamos a tomar en cuenta el tema de hoy día, que es la formación de compuestos, especialmente lo que tiene que ver con compuestos ternarios, compuestos cuaternarios y las dos funciones binarias que hoy día vamos a ver. Bien, podemos en este caso eh, entender que un compuesto ternario no es más que la unión de tres elementos que pueden ser metal o no metal, puede ser hidrógeno, puede ser oxígeno, por lo regular. Y un compuesto cuaternario, en cambio, va a tomar en cuenta su constitución por cuatro elementos. Ahí pueden ir un metal, un no metal, el hidrógeno o el oxígeno. En cambio, aquí en el ternario o va un metal o va un no metal. Pero por lo regular ah, también va el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, esto es lo característico de los compuestos ternarios y los compuestos binarios. Ahora vamos a ver un video, jóvenes. No permite. Será el... Bueno, vamos a ver si lo podemos ver, este video, aquí. Hola, hoy hablaremos sobre los compuestos ternarios. ¿Sí se puede escuchar y observar? ¿Me confirman? Solo escuchar porque el video todavía no sale. Sale la pantalla en negro. Hoy hablaremos sobre los compuestos ternarios y cuaternarios. Compuestos ternarios, nomenclatura tradicional y de stock. Hidróxidos son compuestos formados por un metal, uno o más grupos hidroxilos. Se forman Profe, por el la video no hidratación de un sale. óxido básico. Se denominan usando el nombre genérico del hidróxido. Ok, un momentito. Tranquilo, que vamos a encontrar la solución. En las fichas están el link de ese video para que lo pueda reproducir en YouTube. Compuestos ternarios y cuaternarios. Compuestos ternarios, nomenclatura tradicional y de stock. Hidróxidos son compuestos formados por un metal, uno o más grupos hidroxilos. Se forman por la hidratación de un óxido básico. Se denominan usando el nombre genérico del hidróxido seguido del metal. En la nomenclatura tradicional se utilizan las terminaciones oso e ico para indicar la valencia del metal. Y en la nomenclatura stock se utilizan los números romanos en paréntesis. Ejemplo: óxido de sodio, hidróxido sódico, hidróxido ferroso, hidróxido de hierro 2. Oxácidos son compuestos que poseen en su estructura un no metal, hidrógeno y oxígeno. Se forman a partir de la hidratación de los anhídridos o óxidos ácidos. Para nombrarlos, se utiliza el nombre genérico del ácido seguido del específico del anhídrido. La fórmula se obtiene sumando todos los elementos que se tiene y al final se puede simplificar, se simplifica. Ejemplo: SO3 más H2O nos da H2SO4. En este caso no es posible simplificar, pero en este caso N2O3 más H2O, que nos da como resultado 2HNO2 por la simplificación como se muestra en el gráfico. Existe una serie de anhídridos
formados por algunos elementos del grupo 15, entre otros, que tienen la capacidad de adaptarse a una, dos o tres moléculas de agua, formando entonces cada uno tres ácidos diferentes. Para nombrarlos, se anteponen los prefijos meta para una molécula de agua, piro para dos moléculas de agua, orto para tres moléculas de agua. Ejemplo: P2O5 más una molécula de agua nos queda ácido metafosfórico. P2O5, dos moléculas de agua, nos queda ácido pirofosfórico. P2O5 más 3 moléculas de agua, nos queda ácido ortofosfórico. Oxisales son los sales que se provienen del hidrógeno con un elemento metálico de un oxácido. Para nombrarlos, se hace cambiando la terminación oso de los ácidos, de cual proviene por ito, de la terminación icoato por seguido del metal. Al perder el hidrógeno, el ácido, queda una especie resultante de carga negativa llamado radical de ácido, como por ejemplo el ácido nítrico, queda un ion nitrato, y el ácido sulfúrico queda un ion sulfato. El origen del nombre del radical es el correspondiente al ácido, cambiando solo el sufijo, tal como se muestra en la tabla. El sodio 1 reacciona con el ácido nítrico para formar nitrato de sodio. El hierro 3 reacciona con ácido sulfúrico para formar sulfato de hierro 3. Para finalizar hablaremos de los cuaternarios. Las sales cuaternarias están formadas por 4 elementos: un metal, hidrógeno, oxígeno y un no metal. Estas pueden ser sales ácidas, sales básicas o sales mixtas. Sales ácidas. Los ácidos que contienen más de un hidrógeno en sus moléculas pueden dar origen a más de un anión. Cuando estos aniones se unen con un catión, forman compuestos conocidos como sales ácidas. Si provienen de un ácido hidrácido, en la formulación de la sal se escribe de la izquierda el metal, seguido del anión conformado por el hidrógeno y el no metal. Si se formaron a partir de un ácido oxácido, se escribe a la izquierda el metal y a la derecha el anión constituido por el hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno. En el sistema tradicional, la nomenclatura de las sales ácidas se realiza de manera similar que las sales neutras, pero se utiliza el nombre del anión hidrogenado. En el sistema Stock se coloca la palabra hidrógeno con el prefijo numeral que indica el número de átomos de hidrógeno en la molécula, luego el nombre de la sal y al final se escribe el nombre del metal con la valencia en números romanos. Y en la nomenclatura sistemática se coloca la palabra hidrógeno con el prefijo para indicar el número de hidrógenos. Seguidamente se nombra el anión como se hace en el ácido. Ejemplo, tenemos la sal en la nomenclatura sistemática: hidrógeno trioxicarbonato 4 de sodio. En la nomenclatura de Stock, hidrógeno carbonato de sodio. Y en la nomenclatura tradicional, carbonato ácido o bicarbonato de sodio. Sales básicas. Las sales básicas se obtienen al combinar un catión que aún contiene iones de hidróxido y un anión. Para nombrarlas se produce de manera similar que las sales neutras, pero se coloca la palabra básico o dibásico al nombre, según contenga uno o dos iones de hidróxido. Ejemplo, para la nomenclatura sistemática sería hidroxicloruro 1 de calcio, hidróxido cloruro de calcio, y para la nomenclatura tradicional sería cloruro básico de calcio. Las sales dobles o sales mixtas se obtienen al combinar un ácido con dos bases de diferentes metales. Se forman cuando por lo menos dos sales se disuelven en el mismo solvente y precipitan como cristal de forma regular. Se nombra al igual que las sales neutras. Ejemplo, para la nomenclatura sistemática, tetraososulfato 6 de potasio y litio, sulfato de potasio y litio en la nomenclatura de Stock, y en la nomenclatura tradicional, sulfato doble de potasio y litio.
Muchas gracias y espero les ayude. Hola, hoy hablaremos sobre los... Bien, jóvenes, ¿qué les pareció esto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a esta parte? Antes de continuar con lo que son funciones químicas binarias. Yo creo que en cierta forma, para poder entender esto, nosotros primero tenemos que entender lo siguiente. Bien, un momentito, déjenme que voy a, para ver si puedo compartir lo que es la parte de la pantalla. Bueno, vamos a hacer lo siguiente mejor. Bien, ahí pueden ver allí. Ok, Sí, profesor. ya. Bien, entendamos algo. Hay compuestos binarios que están formados por dos elementos, ¿sí o no? Compuestos ternarios formados por tres elementos. Compuestos cuaternarios formados por cuatro elementos. Ahora, un compuesto binario se va a caracterizar porque puede estar formado por metal o por no metal. ¿Ok? Entonces, cuando es un metal, si este se combina con oxígeno, se va a formar lo que se llama un óxido básico o también llamado óxido metálico. ¿Ok? En cambio, cuando un no metal se combina con oxígeno, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar lo que se llama un óxido, en este caso ácido, óxido ácido o anhídrido.
Es importante que ya más o menos ustedes se vayan tomando o familiarizando esto, porque en las siguientes clases lo único que voy a hacer es nombrar el compuesto para, para lo que van a ser ya los compuestos ternarios. Entonces, para que me puedan entender, un compuesto ternario se forma de la unión de un compuesto binario más otro y da como resultado la formación de un compuesto que presenta tres elementos. Ahora, un metal también se puede combinar con el hidrógeno. Cuando se combina con el hidrógeno, forma lo que se llama, en este caso, un hidruro. ¿Ok? Entonces, no se olviden, jóvenes, que cualquier elemento, sea metal o no metal, cuando se combina con oxígeno, siempre va a formar un óxido. Si es con metal, es un óxido básico. Si es con un no metal, es un óxido ácido. ¿Por qué óxido ácido? Porque este compuesto binario, al combinarse con agua, forma un ácido. Por eso que se llama óxido ácido. Ahora, el no metal se puede combinar también con hidrógeno. Cuando se combina con hidrógeno, puede formar dos tipos de elementos, dos tipos de compuestos. El uno conocido, en este caso, como ácido hidrácido, y el otro conocido, a pesar que ya este nombre ya no está muy en boga, como compuesto especial. Ahora, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, si yo tengo el óxido básico, es importante saberse los números de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Si yo tengo el sodio, acuérdense que tiene un número de oxidación de +1. Y el oxígeno, en cambio, tiene un número de oxidación de -2. Ahora, les voy a hacer una pregunta a todos. Si esto se da, este 1 y este 2, lo podré simplificar entre 1 y 2. Puedo decir mitad de 1, la mitad, y mitad de 2, 1. ¿Podría hacer eso? ¿Qué me pueden decir? No, se necesita que se repita de nuevo el 2 para poder simplificar. Exactamente. Cuando hay un número impar y otro par, no se simplifican. Lo único que se va a hacer se va a trasplantar. Entonces, el valor que tiene el oxígeno pasa al metal y el número de oxidación que tiene el metal pasa al oxígeno. De tal manera que la nueva fórmula va a ser esta. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto, allí ya hemos hecho una fórmula, una formulación. Y debemos de tomar en cuenta que cuando un elemento metálico es de valencia fija, siempre va a ir en medio de la palabra de. Entonces, primero lo que hago es colocarle el nombre de ¿qué? De la función química, que en este caso es el óxido metálico, ¿sí o no? Como este metal es de valencia fija, va a ir óxido de sodio. Ahora, ese es en cuanto a la nomenclatura tradicional. Hay una nomenclatura que es también conocida como stock eh, y una como sistemática. La sistemática, en cambio, toma en cuenta los prefijos numéricos. Entonces, aquí yo observo que el oxígeno se entiende que está con 1. Entonces, como está con 1, va el prefijo mono. Si estuviera el 2 sería di, si tuviera el 3 sería tri. Entonces, como aquí
como aquí en este caso el oxígeno está con un subíndice 1, cuando yo le coloco el nombre será monóxido, ¿sí o no? Comienzo de atrás para adelante. ¿Qué observo? Que el sodio en esta fórmula tiene un número 2. Entonces utilizo el prefijo di y le coloco el nombre del metal, que en este caso sería monóxido de disodio. ¿Ok? En la stock, en cambio, yo voy a utilizar números romanos, pero tomando en cuenta la valencia del metal, perdón, el número de oxidación del metal. Profe, Entonces, dígame. ¿podría explicar lo de los nombres de di y los otros, con los números? Ya, listo, niña, un ratito. Ya, entonces, este será óxido de sodio, entre paréntesis, 1. ¿Ok? Bien. Respecto a lo que dice su compañera, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si un elemento tiene el subíndice 1, va con el prefijo mono. Si tiene 2, sería di o bi. No hay ningún problema. Si tiene 3, sería tri. Tiene 4, tetra. Si tiene 5, penta. Si tiene 6, hexa. Si tiene 7, hecta. Si tiene 8, octa. Si tiene 9, nona. Si tiene 10, deca, etc. Por ejemplo, si tiene 11 sería un deca. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a ver si me pudieron entender. Yo quiero que cualquiera de ustedes me nombre esta fórmula. Pero yo quiero que utilicen se puede decir, la nomenclatura sistemática. Primera es tradicional. Y la última es lo que se llama stock. Sería trióxido de hierro. Exactamente, sí. Eso, muy bien. Sería el trióxido de hierro. ¿Sí? Ahora, hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Cuando hay metales que tienen número de oxidación variable, como en el caso del hierro, que es 2,3, vamos a utilizar lo siguiente. El metal que tiene el número de oxidación menor va a ir terminado en oso. Y cuando utiliza el mayor número de oxidación irá terminado en ico. Pero también hay que agregar algo importante. Hay elementos que, por ejemplo, derivan del griego, derivan, por ejemplo, de otro tipo de terminaciones. Por ejemplo, en el caso del hierro es ferrum, ¿sí? Entonces, si yo le voy a nombrar a esta fórmula, primero me debo averiguar con qué está trabajando el hierro. Ahora, pregunto, y en este caso Nelson no me va a contestar, sino alguna de tus compañeras. Bien, en este caso el hierro, ¿con qué estará trabajando? A ver, una de las compañeras de Nelson. ¿Con qué estaría trabajando el hierro? ¿Se podría decir que con oxígeno, profesor? Ya, ahí es cuando se combina. Pero en este caso, ¿cuál sería el número de oxidación original del hierro? Les recuerdo algo importante.
Cuando se combinan los elementos y se nota que un elemento tiene un número de oxidación impar y el otro tiene número de oxidación par, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a intercambiar. En este caso, repito, ¿cuál será el número de oxidación? Ahí era el hierro. Es importante tomar en cuenta eso. Bien, vamos a hacerlo desde el principio. Hay que nos damos cuenta, jóvenes. ¿Cuál sería el número de oxidación original del hierro? Sí, profesor. A ver, mi hija, vea bien. 2, profe. No. Si ustedes observan, ¿con qué estaría trabajando aquí el hierro? Sería con +3. Como el oxígeno, en cambio, trabaja con -2, pregunto, ¿este 3 y este 2 se pueden simplificar, ponerlos a la mitad? No, ¿sí o no? Entonces, cuando no se puede, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a intercalar, se van a cambiar de posición, de tal manera que el número de oxidación del oxígeno pasa al hierro y el hierro pasa al oxígeno, por eso que está aquí. Ahora, si se acuerdan lo que les decía antes, el hierro tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3. Pregunto, ¿cuál será el sufijo? ¿Oso o ico? ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Será oso o ico el sufijo? Lo puedo decir yo, profesor. A ver, Sería ICO, porque el ico, oso es el menor. Ajá. exactamente. Este se va a llamar óxido férrico. ¿Sí? Ese será el nombre. Entonces, ¿qué tipo de nomenclatura estoy utilizando? ¿La tradicional, la sistemática o el stock? A ver. Nadie se anima. ¿Ah? ¿Qué tipo de nomenclatura estoy utilizando aquí? ¿La tradicional, la sistemática o el stock? Jóvenes, estaría utilizando esta, la tradicional, porque estoy utilizando el nombre de la función. Lo único que cambio es la forma de nombrarlo al final, ¿sí o no? Y si yo en este caso, jóvenes, quiero utilizar la stock, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta? El número de oxidación original del metal, en este caso el hierro. Entonces, para darle nombre aquí sería óxido de hierro
¿Cuántos jóvenes? El original sería el 2, porque lo cambió en alto. A ver, Nelson, vea bien. ¿Cuál es el número de oxidación original del hierro? Original. 3. Exacto. Muy bien. Ese es el original. Observen la diferencia en esto. Aquí el hierro está trabajando con 2 y el oxígeno con -2. Aquí sí nosotros podemos, ¿qué cosa? Nosotros podemos simplificar porque ambos números de oxidación son divisibles para sacarle la mitad, ¿sí o no? Entonces, al final cuando yo simplifique, me va a quedar la fórmula así, ¿sí o no? Entonces, quiero que ustedes me den los 3 nombres posibles. Este sería stock. Este sería tradicional. Este sería sistemática. Si yo les digo, jóvenes, que me nombren de manera tradicional allí, ¿cómo quedaría? Profesor, sería como la que está señalada ahí, como óxido férrico. Así no. No, Cambia. acuérdense lo que yo les dije antes. Acuérdense, cuando tiene la menor valencia, perdón, el menor número de oxidación, Oso. la Sí. terminación sería oso. Entonces, Ajá. ¿cómo sería? Óxido ferroso. Así. Ajá. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Ok, ya. Ok. El siguiente, ¿cómo sería? El stock. Como Ah, ya usamos la fórmula, sería, en vez de poner ese 3, ponemos el 2. Eso. exactamente. Ajá. ¿Cómo sería? Sería oxígeno de hierro y paréntesis el 2 en números romanos. Solo se aceptan eso. Óxido de hierro 2. Exacto. ¿Y el tercero? Ese sería el stock. Eh, En la sistemática. monóxido sería monóxido de dihierro, porque estamos usando el hierro como 2. No. No, Acuérdense que aquí deben guiarse como están en la fórmula. Ya, muy bien. Monóxido. Excelente. Pero aquí le coloco simplemente hierro, porque yo no puedo escribir de monohierro, ¿sí o no? No puedo escribir de monohierro porque hasta suena incorrecto, ¿sí o no? Entonces será monóxido de hierro, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes practiquen, es importante. Entonces, a eso es lo que voy, o sea, más que todo a la práctica de ustedes. Si se han dado cuenta que todo es cuestión
más que todo de llevar bien esta parte, o sea, atender para sacar las conclusiones. De ahí la importancia, ¿se acuerdan la vez pasada que les decía que es primordial que ustedes aprendan los números de oxidación? Entonces, no puedo estarme pasando de eso. ¿Por qué? Porque al menos ustedes, si no repasan esta parte, entonces se les va a hacer bastante difícil. Por ejemplo, aquí podemos observar, jóvenes, los números de oxidación que tienen algunos. Por ejemplo, el, en el caso del flúor tiene, por ejemplo, puede ser más 1, menos 1, perdón, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, son números de oxidación que en esta parte sí tienen que aprenderse. Vamos a ver si me... Nomenclatura tradicional. El nombre genérico es óxido y el específico el metal precedido de oso, si es de mayor valencia, o ico, si es de mayor valencia. Ejemplo, tenemos el óxido ferroso y el óxido férrico. En la sistemática se nombra a los compuestos utilizando prefijos numéricos griegos como mono, di, tri, etc., que indica la atomicidad de los elementos en cada molécula. Ejemplo, tenemos aquí el monóxido de hierro y el trióxido de hierro. Stop. Se nombra a los compuestos escribiendo al final con números romanos 1, 2, 3, etc. La valencia atómica del elemento. Ejemplo, óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. ¿Sí se escuchó bien ese audio? Ya, entonces eso es lo que más o menos ustedes pueden seguir. En cambio, en los óxidos ácidos se va a tomar en cuenta, por ejemplo, más que todo la tradicional. Nomenclatura tradicional. El nombre genérico es anhídrido y el específico el del no metal. Ejemplo tenemos anhídrido hipocloroso o llamado también óxido de cloro 1, anhídrido cloroso o el óxido de cloro 3, anhídrido clórico u óxido de cloro 5, anhídrido perclórico u óxido de cloro 7. En el caso de la familia 6A tenemos anhídrido hiposulfuroso u óxido de azufre 2, anhídrido sulfuroso u óxido de azufre 4 y anhídrido sulfúrico u óxido de azufre 6. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, es imprescindible que ustedes en este tiempo se aprendan lo que son los números de oxidación. Es básico en esta parte. Si ustedes en este caso no lo hacen, va a haber bastante error. Hola, en esta clase vamos a hablar de los óxidos. Los óxidos son un compuesto químico, un compuesto binario formado por la combinación de un elemento y del oxígeno. Si el elemento lo establecemos como E y el oxígeno como O, el óxido simplemente va a ser un elemento químico más el oxígeno. Pero este elemento puede ser un metal o puede ser un elemento no metal. De ahí que hay dos clases de óxidos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos.
Ahora, ¿cuáles son los óxidos básicos? Los óxidos básicos se dan cuando combinamos el elemento que es metal más el oxígeno. Si tenemos luego que el metal tiene una valencia, digamos X, en este momento desconocida, y lo unimos al oxígeno, que para estos casos va a trabajar con una valencia o número de oxidación de -2, el resultado de esta combinación va a ser el metal, y cruzamos el número de oxidación como subíndice para este metal, es decir, 2, luego el oxígeno, y cruzamos la valencia del metal para el oxígeno, en este caso X. Por lo tanto, el compuesto será M2OX. Vamos a mirar un ejemplo. El elemento sodio, que es un metal, tiene una valencia de +1. Al combinarlo con el oxígeno, que tiene valencia -2, como ya hemos dicho, esto va a generar Na2, la valencia del oxígeno, o 1. El 1 como subíndice, que es la valencia en este caso del sodio, no se coloca. Luego, el resultado es Na2O, que es el óxido de sodio. En otro ejemplo, si tenemos al hierro, que es un metal, el elemento hierro trabaja con dos valencias, 2 y 3. Vamos a suponer que para este caso trabaje con +3 y lo unimos con el oxígeno, que sabemos que trabaja con -2. Esto nos va a generar Estoy en clase. F2, que es la valencia del oxígeno, o 3, que es la valencia del hierro. Este compuesto se llama óxido férrico, ya que trabaja con la mayor valencia del hierro, y es un óxido básico porque es la combinación de un metal con el oxígeno. Por otro lado tenemos los óxidos ácidos, que es la combinación de un no metal unido con el oxígeno. Esto es, si tenemos el no metal con una valencia, para este caso X, y lo unimos con el oxígeno, que tiene valencia o trabaja con valencia -2, esto nos va a generar N2OX. Ahora, para los óxidos ácidos tenemos los siguientes ejemplos. Recordemos que las valencias de los elementos se intercambian entre ellos, como en este caso de los óxidos básicos, y se colocan los subíndices respectivos. Si la valencia es par, luego se simplifica. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el azufre, que es un elemento no metal. Para este caso trabaja con la valencia de +2 y lo unimos con el oxígeno, que ya hemos determinado que trabaja con valencia -2. Esto tiene como resultado S. Al intercambiar los subíndices nos queda S2O2. Como los subíndices son pares, se simplifican. Se saca mitad y nos quedaría luego que esto es S1O1. Recordemos que el 1 no se coloca. Luego nos queda SO. Este compuesto lo podemos llamar monóxido de azufre. Ahora si tenemos el azufre trabajando con la valencia de +6, y lo unimos al oxígeno, que es valencia -2, tenemos que se genera S2O6 al intercambiar las valencias y colocarlas como subíndices. Como son valencias pares, podemos simplificar y sacar mitad a ambos números. Luego nos queda S1, que no se coloca porque es la mitad de 2, luego O, la mitad de 6 es 3, nos queda SO3. Este resultado lo podemos llamar trióxido de azufre. Y aquí tenemos los óxidos en sus clasificaciones como óxidos básicos, óxidos ácidos y sus respectivos ejemplos. Bien, ¿alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia con los óxidos básicos?
La diferencia sería que los no metales, algunos tienen 4 números de oxidación. Ejemplo, por ejemplo, los halógenos, que es el cloro, el bromo, el yodo, tienen número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, como tienen esos números de oxidación, irán con prefijos y sufijos muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de que tienen un número de oxidación 1, va con el prefijo hipo y termina en oso. ¿Ya? Cuando tienen el número de oxidación, por así decirlo, 3, no tienen prefijo, solamente sufijo, termina en oso. Cuando es 5, tienen solamente el sufijo que es ico, y cuando es 7, que es el mayor número de oxidación, tiene prefijo per y termina en ico. Ahora, hay compuestos, perdón, elementos que tienen un número de oxidación, 2 números de oxidación. Por ejemplo, como en el caso de los anfígenos, que tienen el azufre, puede ser un número de oxidación de más 4 y más 6. Entonces, para más 4 sería terminado en oso, y para más 6 sería terminado en ico. Por ejemplo, si yo esto lo voy a hacer o lo voy a representar como ejemplo, para que me puedan entender, jóvenes, voy a colocar esto. Tengo el cloro, que puedo presentar con 4 números de oxidación. Entonces será de más 1 es 5 más 7. ¿Sí o no? En relación con el oxígeno, que tiene un número de oxidación de menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar aquí, jóvenes? De que aquí, como son en este caso impar y par, vamos simplemente a cambiar la posición, ¿sí o no? ¿Sí observan? Entonces, aquí va a ir lo que les decía, el prefijo hipo y terminado en oso. Pero aquí va el nombre del no metal, en este caso sería el cloro, con la terminación oso. Sería, el nombre tradicional sería anhídrido hipocloroso, ¿sí o no? El otro sería anhídrido cloroso, termina, ¿sí o no? El otro sería anhídrido clórico. El otro sería anhídrido perclórico. ¿Sí, no? Entonces, tenemos esto es lo que va a caracterizar la forma de nombrar a los anhídridos, muy diferente a de los óxidos, lo que corresponde a los óxidos básicos.
Por eso es importante, jóvenes, les vuelvo a repetir lo que tiene que ver con los números de oxidación. Ahora, en el caso, por ejemplo, del azufre, que les decía que trabajaba, puede ser con +4, quedará la fórmula así. También trabaja el azufre con +6. Bien. Ahora, aquí vamos a llamar anhídrido sulfuroso y el otro será el anhídrido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, observen que aquí tiene 4 números de oxidación, por eso que hay que saberse bien esta parte. Y acá en cambio tiene 2 números de oxidación. Cuando tiene 2 números de oxidación, solamente lo voy a reducir a esto. A la terminación oso o a la terminación ico. Aquí, ¿qué tipo de nomenclatura estoy utilizando? Si yo me recuerdo, cuando utilizo oso o ico, estoy utilizando la tradicional. Si yo quisiera utilizar el otro nombre, sería monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, hectóxido de dicloro, dióxido de azufre, trióxido de azufre. Si yo quiero utilizar el otro tipo de nomenclatura, aquí sería óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7, y acá sería óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. Entonces, eso es lo que es diferente entre el anhídrido y el óxido básico. Lo que sí les voy a pasar a ustedes, jóvenes, es, por ejemplo, esa tablita en donde está los números de oxidación de acuerdo a los metales con valencia fija y con los que son valencia variable. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profe, ¿podría enviar el archivo de Word, el que estaba haciendo ahí? Sí, no hay problema. Y esto lo van a complementar justamente con lo que tienen ahí en su libro, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, por favor, vamos a ver, es hidróxido, me parece, y función óxidos salinos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, el hidróxido ya es una función ternaria, un compuesto ternario, y en cambio el óxido salino es un compuesto binario. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Muchas gracias. Cuídense.